Entonces, vamos a hablar hoy de electroforesis. Primero me gustaría saber que me digan palabras clave de lo que saben de electroforesis. Así, alguna, ¿cómo que se les viene a la mente? Electrones. ¿Qué más? ¿Nunca han visto una electroforesis? ¿O para qué funciona? ¿No? ¿En biología molecular no vieron electroforesis? ¿Hace cuántos semestres estuvieron? ¿En qué vas? O sea, ya hace 3 años, básicamente. Ah, está bien, bueno. Entonces vamos a empezar como que desde el inicio. Igual cualquier duda me pueden interrumpir y me detengo para explicar más, ¿bien? Bueno, la electroforesis es una técnica que se utiliza para separar y analizar moléculas cargadas en una matriz de gel, ¿sí? Por ejemplo, ácidos nucleicos, proteínas, las podemos poner en ese gel y hacer que corran dentro de ese gel. Se utiliza para biología molecular y bioquímica, ADN, ARN y proteínas. Y pues aquí vamos a ver en esta presentación vamos a buscar comprender los principios básicos y las aplicaciones más generales de la electroforesis, una cosa muy general o básica. Entonces, bueno, el punto es que las moléculas que están cargadas pueden viajar a través de un campo eléctrico, que sí tiene que ver con electrones, no estabas tan perdida, y por eso se llama electroforesis, ¿sí? Porque es un campo eléctrico que va a estar digamos, viajando a través del gel, y eso va a hacer que jale a las proteínas, a los ácidos nucleicos, para que se muevan dentro de gel. Y este proceso permite el análisis y también la purificación de esas biomoléculas, ¿bien? Esta es una matriz de electroforesis. Tenemos arriba un polo que es el cátodo y otro que es el ánodo. Y los electrones, bueno, lo vamos a estar moviendo de la parte de negativa, que sería lo que está arriba, hacia abajo, ¿sí? Eso que vemos, el cuadradito este que vemos, es el gel, digamos, que está dentro de la cámara y que está flotando en un buffer. En estos canales vamos a poner nuestras biomoléculas y como se va moviendo la electricidad, eso va a empezar a jalar a las moléculas a través de ese gel. No sé si hasta aquí se entendió como ese concepto básico de qué es lo que está sucediendo. Okay. Ya se les abrió como, ¿cómo se dirá? Como desbloqueo de recuerdos, un poquito, ¿sí? Ok, va, de eso se trata. Entonces, bueno, las moléculas se mueven dependiendo de su tamaño y su fricción. Vamos a imaginar que el gel será como un queso, así con hoyitos. Realmente cuando vemos el gel no podemos ver los poros porque son demasiado pequeños, pero en realidad es un material muy poroso. Entonces vamos a imaginarnos que es así un quesito como ese. Y vamos a poner moléculas que son de diferentes tamaños. En este caso pues son ratoncitos, ¿no? Este me lo hizo una inteligencia artificial. Entonces tenemos ratones grandotes, ratones chiquitos, que van a ir corriendo a través de ese material poroso. Dependiendo de su tamaño, pues es la fricción que ejercen dentro de los poros y va a ser qué tan rápido, qué tan lento van a avanzar. Entonces vamos a pensar, mientras más grande es la molécula, imagínense el ratoncito grandote, va a avanzar más lento o más rápido que las moléculas más chiquitas. ¿Ustedes qué piensan? Imagínense que está el quesito lleno de poros y los ratoncitos van a correr a través de ese queso desde un polo hacia el otro. Hay ratones grandes y chiquitos y todos los poros son del mismo tamaño. ¿Quién creen que va a correr más rápido? ¿El ratón grandote o el ratón chiquito? ¿El chiquito? A ver, levante la mano, ¿quién consideraría? Bueno, vamos a pensar en el ratón grande. ¿El ratón grande correrá más lento o más rápido? ¿Quién dice que más lento? Levante la mano. Ok. Y pues más rápido, pues nadie, ¿verdad? Básicamente así es. El ratón más grande pues no cabe tan bien en el poro, tiene más fricción al pasar por ahí, entonces va a ir un poco más lento, ¿sí? Como en una persecución tipo de película que van corriendo y el monstruo va atrás y a veces se meten como por hoyitos y el otro ya no pasa. Básicamente es eso. Ahora, ¿qué va a hacer que la molécula corra a través de esa matriz porosa? Pues es la energía de atracción de las cargas positivas hacia las negativas. ¿Okay? ¿Alguna duda hasta aquí? Muy bien. Además de eso tenemos algo que se llaman marcadores moleculares. Son tubitos que ya nos venden los laboratorios. Por ejemplo, Promega tiene toda esta gama de marcadores y Thermo Fisher tiene todos esos, pero hay muchísimos más.
¿Qué es un marcador? Es una sustancia que contiene ya sea ácidos nucleicos o proteínas de tamaños conocidos. Entonces, nosotros sabemos, por ejemplo, que tiene 5 diferentes tamaños y cada tamaño va a llegar a una banda diferente. Entonces, el marcador nos va a ayudar a tener una referencia del tamaño de las moléculas. Es como si yo supiera, no sé, exactamente en qué parte se quedarían esos tamaños de moléculas conocidos. Entonces, yo por inferencia puedo ver, bueno, esta banda mide tanto y si mi muestra corrió ahí, pues de ese tamaño es. Entonces, digamos que es como si fuera una regla, ¿sale? Más adelante les pongo una imagen para que vean qué es el marcador. Entonces, bueno, ese es el principio básico de la electroforesis, tal cual, que una molécula podamos separarla dependiendo de su tamaño y de su carga eléctrica. Dentro de electroforesis hay varios tipos. Tenemos la de gel de agarosa y el gel de poliacrilamida, tanto para ácidos como para proteínas. Normalmente el ácido nucleico se corre en agarosa y las proteínas en poliacrilamida, pero cuando queremos tener un gel con mucha resolución de ácidos nucleicos, también lo podemos correr en poliacrilamida, o sea, también se puede. Sí, es como la regla general, pero de hecho nosotros en la práctica vamos a hacer un gel de poliacrilamida con ácidos nucleicos, con un producto de PCR, para que falten a su clase, ¿ok? La electroforesis capilar es un nuevo tipo de electroforesis que es muy avanzada. No la vamos a ver ahorita, pero se las menciono rápido. Que en vez de correr en un gel, ahora hacen que corran las moléculas en unos capilares delgaditos, delgaditos, delgaditos. Entonces eso permite como que por fluorescencia checar cada una de las moléculas que va pasando. Entonces es muy avanzada. Alguna vez me tocó conocer un equipo de esos, pero no sé si en Cooks los haya. Entonces, bueno, es como el avance que está teniendo la electroforesis, que en vez de un gel, pues son capilares, ¿no? Y bueno, aquí les pongo una imagen típica de un gel de poliacrilamida y uno de agarosa. Por lo general, la poliacrilamida la corremos de manera vertical, de arriba hacia abajo. Esta es la fuente de poder. La fuente de poder le conectamos el rojo y el negro, que ahorita se me olvidó. Creo que el rojo es el positivo, entonces se conecta aquí, pero tiene un aislante que hace que hasta acá llegue la carga positiva. Y el negativo se conecta y se establece aquí la carga negativa, entonces los electrones van viajando de lo negativo a lo positivo. Y las muestras corren hacia abajo. Bueno, aquí está el gelecito, lo están poniendo hacia la derecha, pero en realidad está como que volteado, ¿no? Y el gel de agarosa es que por lo general se corre de manera acostado, horizontal. Y aquí están los canalitos, igual aquí vemos, así no me había equivocado, el rojo es el positivo y acá está el polo negativo. Entonces ponemos aquí nuestras muestras y van corriendo así todo esto para acá, ¿sale? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Sí se va entendiendo? Va. Vamos a hablar un poquito más del gel de agarosa. Es un método para separar y purificar ADN o ARN cuando no requerimos un alto poder de resolución. O sea, eso quiere decir que no nos permite separar ADN en tamaños de menos de 50 pares de bases. Es decir, no diferencia tanto entre el tamaño. ¿Sí? Otra cosa importante es que dependiendo de la concentración de la agarosa es qué tanto separa las moléculas. Por ejemplo, si tenemos un gel de agarosa con poquita agarosa, los poros van a ser muy grandes, entonces las moléculas van a pasar muy fácil y no se van a separar tanto a menos que sea muy grande la molécula. O si a la agarosa le ponemos más agarosa, entonces cada vez el poro va a ser más chiquito y eso nos va a permitir que separe un poquito mejor. Pero aún así, con el mayor porcentaje de agarosa que se puede, la resolución no es tanta, es decir, si una molécula mide 50 pares de bases y otra mide 55 pares de bases, van a quedar muy pegaditas, no se van a separar tanto, ¿sale? Que justamente es lo que está aquí. El rango de tamaños puede separarse mucho en mayor en un gel de agarosa, dependiendo de la concentración, es lo que les acabo de explicar. Cuanto más baja la concentración de agarosa, mayor es el tamaño de la molécula que puede separarse. Sí, es como por lógica. Si le pongo poquito gelatina, digamos, porque la agarosa tiene esa consistencia de gelatina, si le pongo menos, pues imagínense ustedes cuando hacen una gelatina que no le ponen suficiente grenetina,
pues está más aguadita, ¿sí? Y si le pongo más, pues es más durita, entonces también eso tiene que ver con el tamaño del poro. Entonces, bueno, por otro lado, el de poliacrilamida tiene una mayor limitación en cuanto al tamaño de los fragmentos, es decir, no le puedo poner tamaños de moléculas muy grandes porque no los va a separar, pero sí tiene un mayor poder de resolución, y si una molécula difiere de un solo par de bases, sí me va a permitir que se separe mejor. Es decir, el rango de tamaños de molécula que puedo correr en el gel de poliacrilamida es más cortito. Pero si por ejemplo, un fragmento de ADN se diferencia por un par de bases, en el corrimiento voy a poder ver esa diferencia. Entonces, ¿cómo sabemos si agarosa o poliacrilamida es lo que vamos a usar? Depende de lo que a mí me interesa hacer, si yo lo que quiero es correr y ver moléculas muy grandes, o a lo mejor que no importa tanto su diferencia, entonces voy a usar agarosa. Pero si quiero diferenciar entre un par de base y otros, el tamaño así muy específico, entonces voy a usar poliacrilamida. Depende de la aplicación que yo le vaya a dar, es el tipo de gel que voy a elegir. Entonces, bueno, ¿y ahora qué es la agarosa o qué es la poliacrilamida? Es decir, químicamente, ¿qué son? La agarosa se extrae de las algas marinas, de esas algas rojitas. Se extrae y luego se liofiliza y es un polvito blanco que al contacto con el agua se hace gelatina. De hecho, bueno, no gelatina, sino se llama agar, se vuelve agar. Y de hecho esto lo descubrieron a raíz de cultivo en microbiología. Antes no había cultivos sólidos, eran cultivos líquidos, y a un científico cuyo nombre les debo, extrajo para empezar a hacer cultivos sólidos y que eso permitiera aislar colonias de bacterias. Y luego ya después la agarosa ya se empezó a utilizar para muchas otras cosas, como en este caso. Y entonces es de origen natural. Son azúcares que se van uniendo y se van polimerizando. En el caso de la poliacrilamida, este es de origen sintético, es acrilamida que junto con bisacrilamida se van uniendo y se polimerizan, es decir, separaditos son, o sea, no son, están como aislados como monómeros, pero al unirlos empiezan a hacer ese entramado. De hecho, cuando están así en su estado separado, acrilamida y bisacrilamida, no me acuerdo, creo que la bisacrilamida es tóxica, súper tóxica, así de que si te cae en la mano se absorbe por piel y es neurotóxica. ¿Sí? Pero una vez que se une y ya empiezan a hacer los entramados, ya no es tóxica. Entonces, si vemos un gelecito ya hecho, no nos preocupamos, pero si todavía no está hecho el gel, puede ser muy tóxico. Entonces, bueno, el objetivo de estas moléculas que les acabo de mostrar, pues es que formen este entramado de poros, que es el que nos va a ayudar a separar las moléculas, como el quesito de los ratones. ¿Cuál es el procedimiento? Primero hacer el gel. En el caso de la agarosa, pues es un polvo, se pone con agua, se hierve y luego se deja gelificar, como si hiciéramos una gelatina, tal cual. En el caso de la poliacrilamida, pues ponemos la acrilamida con la bisacrilamida en un solvente y ya también dejamos que gelifique y se hace nuestro gelecito. Luego ya hay geles muy fancy que ya vienen hechos como empacados al vacío, o si compramos los polvos, pues nosotros los podemos preparar en el laboratorio, nada más que con cuidado, por esto que les digo de la toxicidad. Entonces, cuando tenemos que hacemos nuestro gel, lo ponemos en un molde con unos peinecitos que nos permiten hacer estos pocillos, que es en donde luego cargamos la muestra. Lo ponemos, ya que quitamos el gelecito que ya está gelificado, lo ponemos en la cámara, ya sea la vertical o la horizontal, cargamos las muestras y esas muestras normalmente se diluyen con algún colorante para que nosotros lo podamos ver, porque normalmente los extractos de ADN o de proteínas son transparentes y no podríamos ver que van corriendo. Entonces le ponemos un colorante para que mientras corra podamos observarlo. Luego le aplicamos la corriente del negativo al positivo y finalmente pues analizamos el gel. Para ver el gel pues hay que teñirlo. Ahorita vamos a ver estos métodos de tinción. No sé si de lo que hemos platicado ya se han acordado de algunas cosas de su clase de biología molecular. ¿Hay algo que vieron en su clase y que acaban de recordar que quieran compartir? ¿O hasta ahora van como a la par? ¿Se acuerdan de alguna otra cosa? ¿No? Ok, bueno. Entonces, bien, vamos a hablar de las tinciones de los geles. ¿Alguna vez se acuerdan haber escuchado esto del bromuro de tirio? ¿Les suena bromuro de tirio?
¿no? Bueno, el bromuro de tidio es un agente que se intercala entre las dos cadenas de ADN, ¿sí? O sea, tiene afinidad por esa parte media entre una cadena y otra. Entonces, eso nos ayuda a que se pueda visualizar en genes de agarosa, porque con luz UV el bromuro de tidio emite color, como fluorescencia, como esto que vemos aquí. Y bueno, para hacerlo pues necesitamos un transiluminador, que puede ser algo sencillito como esto, con su luz UV, o algo así más complejo como este grandote de Biorad, que ahí le puede uno poner filtros y todo, ¿no? Entonces, la cuestión con el bromuro de tidio fue el primero que se utilizó para esto, para poder observar ácidos nucleicos por su afinidad al ADN y porque se puede ver con UV. Si nosotros vemos el ADN así nomás, pues no lo podemos distinguir, tenemos que teñirlo, ¿no? Pero el problema es que como se une a las cadenas, no distingue entre el ADN que está en el tubo y el ADN de la mano del quien está haciéndolo, ¿no? Entonces es mutagénico, puede generar mutaciones. Al intercalarse en el ADN genera una ruptura que luego cuando la célula intenta repararlo, pues puede meter errores en su secuencia, ¿sí? Entonces es nocivo a la ingestión, es tóxico por inhalación e irritante para los ojos. Se tienen que usar guantes, se tienen que usar lentes y luego se tienen que comprar químicos para que desactiven la función del bromuro de tidio, o bien ponerlo en un almacén bien cerradito y que una empresa especializada venga por el bromuro de tidio y lo inactive. Se tiene que inactivar. De hecho, cuando yo estaba haciendo mi servicio social, nos ponían a inactivarlo con Bel Rosita. Entonces yo hoy en día no sé si algún día me va a dar cáncer o algo, porque pues obviamente eso ya ahora que ya no estoy ahí, pues lo veo y realmente era algo peligroso, ¿no? Porque no sabemos realmente si el Bel Rosita pues lo puede inactivar o no, al menos yo no lo sé. Entonces, bueno, el punto es, lo mejor es que una empresa venga y recoge ese residuo y lo lleve a donde tenga que ser para cuidar al operador, ¿no? Entonces, bueno, también por eso tenemos que utilizar pues la bata, las gafas, guantes, mascarilla, etcétera. Pero para nuestra suerte ya se han desarrollado otros métodos que son menos invasivos, que no son mutagénicos, por ejemplo el CyberGreen, que tiene un montón de aplicaciones en biología molecular y que es el que se va a utilizar en la práctica. Es un compuesto orgánico que tiene afinidad en el ADN, sobre todo en el espacio en la hendidura menor del ADN. Si se acuerdan un poquito de sus clases de biología molecular y que también lo vieron con el Dr. Oliver, los que pudieron estar presentes, esta es la cadena de DNA y tiene una hendidura mayor y una hendidura menor. Entonces el CyberGreen tiene afinidad en esta parte. Entonces siempre que hay un ácido nucleico de doble cadena, CyberGreen puede unirse a él. Entonces es mucho más sensible y no es mutagénico, esta es su estructura química. Y puede emitir fluorescencia, emite fluorescencia. Entonces está muy padre porque se une al ADN y luego con luz UV podemos observarlo. ¿En qué se aplica? Por ejemplo, en la PCR en tiempo real se puede poner CyberGreen y mientras más ADN hay, pues más se pega y entonces más fluorescente es y por eso lo podemos ver cómo va creciendo esa fluorescencia en el PCR en tiempo real. Que luego también ya hay otras metodologías más específicas para PCR en tiempo real, pero es lo que se utilizaba más anteriormente. En la electroforesis, que es lo que nosotros vamos a hacer, en citometría de flujo, ¿alguien sabe qué es citometría de flujo? ¿No? Bueno, así de rápido es un capilar súper chiquitito por donde va pasando cada una de las células, una célula por célula, y luego esa célula se le puede poner láseres para identificar su estructura o marcadores. Entonces, si teñimos a la célula con CyberGreen, luego en citometría podemos ver dónde está el ADN, por ejemplo, ¿sí? Microscopía de fluorescencia, también en tejido le podemos poner para que se una a ese ADN y luego podamos observarlo en fluorescencia en microscopio, pues dónde están los núcleos, por ejemplo, ¿sí? ¿Dudas hasta aquí? Muy bien. Y otra técnica, bueno, estos dos que les acabo de enseñar son para geles de agarosa. Para el poliacrilamida, por lo general se utiliza esta que es una tinción de plata. La plata lo que hace es que se va a unir, se une tanto a proteínas como a ácidos nucleicos, se puede usar para las dos. Eso es ventaja porque podemos usarla para ambas cosas, pero también desventaja porque si tenemos una muestra de proteínas
que no está bien purificada y tiene ácidos nucleicos, pues se va a teñir. O si tenemos ácidos nucleicos que están impuros y tienen proteínas, pues se van a teñir, ¿no? Esa es la desventaja. Pero la plata lo que hace es que se une a las estructuras químicas y luego con algunos reactivos con formaldehído y así hacemos como un precipitado que se queda ahí pegadito y luego se ve así naranjita o rojizo. Incluso la plata permite distinguir entre cadena doble y una sola cadena porque se polimeriza, bueno, más bien se precipita diferente. Rojizo es de una sola cadena y cuando es café es cuando son dos cadenas. Entonces, bueno, esa es otra de las ventajas de plata. Es relativamente sencillo hacerlo, no es mutagénico y de hecho también lo vamos a usar en la práctica, vamos a utilizar los dos, Cybergreen y tinción de plata. Entonces, bueno, ahora sí, ¿para qué vamos a utilizar a electroforesis o de qué nos puede servir? Primero nos ayuda a separar fragmentos de ácido nucleico de función de su tamaño. Bueno, aquí puse ácidos nucleicos, pero también son proteínas. También podemos estimar su concentración, quizá no exactamente porque es un método indirecto, pero si ponemos marcadores de concentraciones conocidas por el área y el color podemos inferir más o menos si está concentrado o no está concentrado. Incluso hay softwares que nos ayudan a ver el área y la intensidad del color y decirnos un aproximado de los nanogramos que tenemos. Les digo, no es directo, pero sí se podría. Además de eso podemos estimar su grado de entereza, qué tan bien conservada está la muestra. También podemos corroborar el éxito de una técnica de de técnica molecular como la PCR. Si yo soy una PCR y quiero saber si sí me salió, si sí amplificó lo que yo esperaba y del tamaño que yo esperaba, la electroforesis me puede ayudar. Porque si yo pongo un marcador y hago correr mi producto de PCR y yo sé de qué tamaño debe ser, pues debería ser solo esa banda. Si salen más bandas, ¿qué creen que pudo haber pasado en la PCR? O sea, ¿qué indicadores nos diría? ¿Alguien sabe o se le puede ocurrir algo? ¿Sí se acuerdan cómo se amplifica un fragmento de DNA en la PCR? O sea, ¿qué se necesita? La polimerasa, ajá. ¿Y qué más necesitamos para que amplifique el fragmento que yo quiero? Los primers, ajá. Entonces, si los primers funcionan bien, se unen en donde tienen que ser y mi fragmento, no sé, por ejemplo, que yo espero que sea de 300 pares de bases, pues nada más va a salir una banda de ese tamaño. Pero si salen bandas de muchos tamaños en una PCR que no debía ser así, ¿qué pudo haber pasado? ¿Se acuerdan vinieron a la clase de PCR en punto final? ¿Sí? Que yo les decía uno de los errores al diseñar primers, uno de los problemas, no sé si te acuerdas. Exacto. Podría ser que el primer no se pegó solo a donde debía, sino que se pegó a otros lados, entonces amplificó más cosas inespecíficas que no era lo que yo quería, ¿no? O, por ejemplo, si le puse demasiados primers, pues luego la concentración también ayuda a que se peguen en donde no deberían estar y amplifique cosas que no. Entonces el gel de electroforesis me puede ayudar a darme cuenta si funcionó o no mi técnica, ¿sale? Además de eso, podemos aislar fragmentos para posteriores aplicaciones. Por ejemplo, si yo corrí el gel y ya tengo mi fragmento, lo puedo cortar el pedacito de gel, retirar la garosa o la poliacrilamida y luego de ahí hacer otras técnicas de biología molecular, como una cuestión de ingeniería genética o poner el fragmento en algún plásmido, podría hacer enzimas de restricción para cortarlo, muchas cosas, ¿sí? Entonces, bueno, estas son algunas de las aplicaciones para electroforesis. Uno de los que vamos a hacer nosotros es el gel de agarosa para observar la integridad del DNA. Se hizo una extracción de DNA, quienes tuvieron la oportunidad de estar, de una muestra de la boca, ¿sí? Se hizo una extracción, ¿se acuerdan con qué reactivo hicimos esa extracción de DNA? Sí, tú eres... pues tú no puedes opinar porque tú trabajas en este laboratorio. Prisa, ¿verdad? Sí, entonces utilizamos un reactivo que se llama Kilex. Y la idea ahora sería correrlo en un gel de agarosa para ver la integridad de ese DNA, ¿sí? DNA íntegro, se tendría que ver algo así, una mancha, si acaso un poquito corrida, pero
concisa, eso quiere decir que el ADN genómico está integrado está íntegro, pues, ¿sí? Cuando está menos íntegro, quiere decir que a lo mejor las nucleasas o por el mal manejo de la muestra, el DNA se empezó a fragmentar, entonces al correr, pues se corre separado, ¿sí? Veríamos como una cosa así. Y un DNA degradado se vería así o incluso mucho más, quiere decir que ya son puros fragmentos y se ve el corrimiento así todo extensivo como una mancha incluso a veces, y ahí podemos saber que nuestra extracción de DNA no fue buena o que sí fue buena, depende. RNA íntegro, el DNA queda acá arriba porque es más grande, y RNA íntegro pues quedaría un poquito más abajo. Y aquí nuestro marcador, ¿no? Que es estas bandas que yo les digo ya de tamaño conocido. Acuérdense, acá está el polo negativo y va a viajar al polo positivo. Eso no lo mencionamos, pero no sé si se acuerdan, por eso se llaman ácidos nucleicos, porque son ácidos y tienen carga negativa. Entonces, por eso es que corren hacia el lado positivo, ¿bien? Otra cosa que vamos a hacer es el gel de poliacrilamida para comprobar un fragmento de PCR. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos nuestro marcador de tamaño conocido y a lo mejor este puede ser una muestra de un PCR, yo estoy inventando, pero que a lo mejor yo esperaba este fragmento, pero estoy teniendo dos, entonces ahí ya me doy cuenta que algo no está bien. Y un control positivo, que a lo mejor un control positivo y un control negativo. El control positivo es una cosa que yo ya sé que sí tiene el ADN que yo estoy buscando y entonces que me va a amplificar justo en la banda que yo quiero. Y un control negativo es al que yo le pongo agua o cualquier otra reacción que no tenga DNA y entonces yo sé que no va a amplificar, o le podría poner una muestra de ADN que no tiene el fragmento que yo espero y entonces quiere decir que mi experimento está bien. Que estuvo mal a lo mejor, pues la PCR la hice mal, le puse mucho primer o el magnesio, lo tengo que ajustar la concentración de magnesio o simplemente el primer está mal diseñado en ese caso. O imagínense que fuera no sé, una prueba diagnóstica de COVID, vamos a pensar, y entonces en el negativo yo le pondría un ADN de una persona que no está infectada y aquí una persona que yo sé que sí está infectada y entonces eso me va a ayudar aquí a ver. Ese sería otro ejemplo. Entonces, este gel de poliacrilamida ya decíamos que nos ayuda a separar mucho mejor, con mejor resolución, y sería otra aplicación, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí? Muy bien. Y pues esta optimización, pues en ningún laboratorio se hacen las cosas iguales, o sea, eso yo lo he aprendido con el tiempo, cada laboratorio hace cosas diferentes, incluso cuando uno compra reactivos a proveedores, en esos reactivos viene un protocolo que hay que seguir, pero incluso dentro del laboratorio eso se puede optimizar, y no sé si ¿cómo se llama? El proveedor te dice, el marcador ponle tantos microlitros, pero tú ves que si le pones menos igual se tiñe bien. Entonces, es parte de la optimización, ¿no? ¿Qué podemos optimizar en electroforesis? El voltaje, la composición del tampón o del buffer, la concentración del gel, el tamaño del poro, por ejemplo. Eso es crucial para obtener resultados precisos. Y, pues, uno de los problemas más comunes son bandas sonrientes, que son así como que en vez de la banda sí está como que sonriendo. O la migración desigual, que las del carril 1 corren más que las de los otros carriles, entonces se ve como una figura diagonal que no debería ser. Y pues eso se puede, ya sea porque la cámara no esté bien, o a lo mejor no puse bien el gel, cambiar el voltaje, incluso el buffer, muchísimas cosas que se pueden mejorar. Y pues comprender todo eso pues nos ayudaría a tener una electroforesis exitosa. Entonces, bueno, ¿hay alguna duda? 0% de dudas, ¿sí? Ok. Lo que vamos a hacer es este ejercicio, ¿sí? Ustedes en su cuaderno van a dibujar un gelecito exactamente igual a este, si quieren sin las puntillas, eso no es necesario, con todas las franjitas, todas las franjas que están aquí. Y tenemos al carril del 1 al 5, este es el 1, 2, 3, 4, 5, 5 carriles. El primer carril tiene un marcador molecular que va de 15 kilodaltons a 225 kilodaltons. Y todas estas son las graduaciones. El carril 2 es un amplicón de PCR de 20 kilodaltons. El 3 es de 80 kilodaltons. El carril 4 es de 148 kilodaltons. Y el 5 es un DNA genómico degradado, ¿sí? Hay que agregar el tamaño de las bandas del carril 1 según los valores del marcador.
y dibujar en los otros carriles el lugar estimado de la banda según el tamaño del fragmento. Entonces, una vez que dibujen esto, aquí pónganle cuánto vale cada una de estas bandas. Yo no les voy a decir cuál va primero, cuál va después, eso ya lo vimos. Entonces, intenten hacerlo individual, no es un examen, si se equivocan no pasa nada, pero esto es para aplicar el conocimiento que acabamos de revisar, ¿sale? Una vez que decidan qué banda corresponde a cada uno de estos, entonces ustedes van a dibujar más o menos en dónde quedarían, en dónde esperarían ver ustedes esto que estoy poniendo acá. No sé si hay alguna duda de lo que vamos a hacer. ¿Sí entendieron? Se ven asustadas, pero... Ok, déjenme ver. Ok. Vamos a ir haciendo esto. Igual, esto para los que están viendo el video y que no están conectados o que no pudieron venir, este ejercicio lo tienen que hacer y lo tienen que subir. Voy a cortar aquí el video para que no nos copien la respuesta. Y más adelante en la presentación vienen preguntas. Esas también las tienen que contestar ustedes. Ok.